Más tomas, por favor, señores, tomen asiento. Ana. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el placer, el honor de recibir al presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la enorme satisfacción de que haya aceptado presentarle el presidente de la COE, don Gerardo Díaz Ferrán. La tribuna es suya. Muy buenos días, señor director del Foro de Nueva Economía, querido José Luis, querido Javier, autoridades, señoras y señores. Siempre es para mí un verdadero placer participar en los actos que organiza con su habitual eficacia mi buen amigo José Luis Rodríguez. Les aseguro que hoy lo es mucho más. Y lo es mucho más porque tengo la gran satisfacción de poder pronunciar unas palabras sobre una persona que ha desarrollado una excelente carrera profesional, que ha ejercido con éxito responsabilidades empresariales, también con igual éxito responsabilidades políticas y siempre, en este caso, teniendo como principal objetivo el bien común. Y que sabe, en cada cometido, coordinar esfuerzos para conseguir lo mejor para nuestra economía. Javier Gómez Navarro es, además, y sobre todo, un amigo de largo recorrido, con el que he tenido ocasión de compartir momentos muy importantes de mi vida profesional y personal, y del que he recibido siempre entrañable amistad, buenos consejos y magnífico ejemplo. En estas primeras palabras quiero destacar la riqueza de la personalidad de nuestro invitado de hoy. Javier es un humanista por definición, un hombre con una saludable inquietud intelectual que lo mismo se interesa por los asuntos energéticos, aplica sus conocimientos al comercio y al turismo o participa intensamente en proyectos culturales de contenidos diversos, sin olvidar su compromiso, siempre coherente, con unas ideas políticas y sociales. Todo lo ha hecho y lo hace con pasión, con talento y dejando el recuerdo siempre del trabajo bien hecho y del deber cumplido. Comprenderán ustedes que ante esta trayectoria la tarea de esbozar una presentación de Javier Gómez Navarro tenga sus dificultades. Y voy a intentarlo, no obstante, resaltando alguna de sus características, de sus experiencias profesionales, políticas y empresariales. Aunque Javier es ingeniero industrial, especializado en temas químicos y energéticos, yo tengo la comprensible debilidad por sus actividades en los asuntos turísticos. En este campo considero que tengo una cierta experiencia para afirmar que su labor ha sido de vital importancia para nuestro país, ya que no solo ideó y puso en funcionamiento la Feria Internacional de Turismo, FITUR, una de las ferias más importantes del mundo en la actualidad, sino que como ministro de Comercio y Turismo, cargo que desempeñó entre el 93 y el 96, realizó reformas decisivas para el sector, adaptándolo a la realidad de los mercados internacionales, bajando los impuestos y comenzando a desarrollar la innovación en el turismo español. Yo he dicho varias veces, y lo vuelvo a decir hoy públicamente, que ha sido, sin duda, hasta hoy, el mejor ministro de Turismo de la democracia. A nivel personal y empresarial, he tenido el privilegio de su colaboración inestimable en Viajes Marsans y de comprobar directamente su eficacia, su gran capacidad de trabajo y su valía para emprender cualquier proyecto con éxito. Junto a su faceta profesional, Javier Gómez Navarro ha tenido siempre una fuerte vocación política, como todos sabemos, que le ha llevado a ocupar relevantes cargos públicos.
En el año 87 fue nombrado secretario de Estado, también presidente del Consejo Superior de Deportes, y tuvo un papel muy destacado en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que, como todos recordarán, fueron un éxito para España. En el año 93, como ya he citado, fue nombrado ministro de Comercio y Turismo y, junto a su gran labor, que ya he reseñado, en este sector turístico, fue el auténtico motor de la Ley de Comercio Minorista, que estableció las bases de la renovación y la modernización del sector de la distribución comercial. En los aspectos empresariales, quiero mencionar que Javier es hijo y nieto de empresarios, y también empresario, y conoce como muy pocos el mundo de la empresa, sus problemas, sus necesidades y su contribución fundamental al desarrollo de nuestro país. Esta sensibilidad ante la iniciativa privada le ha puesto también en práctica trabajando a favor de los intereses empresariales. Y por citar solo dos ejemplos, en el año 84 participó en la constitución del Club de Empresarios y en el año 2005, como todos saben, fue nombrado presidente del Consejo Superior de Cámaras, puesto por el que fue reelegido en el año 2006 y que ahora ocupa. Y de donde desempeña una impecable labor de apoyo a las empresas españolas y colabora intensamente con la COE y de manera especial en los temas internacionales. Bien, pues hasta aquí una breve referencia sobre la personalidad de Javier Gómez Navarro, un hombre que es también un verdadero apasionado de los viajes, que estuvo en publicaciones históricas como Cuadernos para el Diálogo, que participó en la creación de la Fundación Ortega y Gasset, de la que hoy sigue siendo patrono, y que muestra siempre un interés apasionado por los más diversos aspectos de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Javier es, además, y puedo asegurarlo en primera persona, un hombre íntegro y un excelente amigo de sus amigos. Como dije al principio de estas palabras, para mí ha sido un verdadero privilegio conocerlo, colaborar con él y contar con su amistad. Ya solo me queda dejarles con él, nos dirá seguro cosas muy interesantes, agradecerles a todos ustedes su atención y también a los organizadores de este acto. Para mí, José Luis, ha sido un verdadero placer y un honor el que me hayas pedido esta presentación, que de verdad la he hecho con sumo cariño y con enorme entusiasmo. Permíteme, Javier, que ante las medidas adoptadas ayer por el Gobierno y como presidente de la COE, pues en esta primera vez que tengo la posibilidad de dirigirme públicamente a todos ustedes, tenga que decir que son unas medidas acertadas, que los empresarios estábamos esperando desde hace tiempo, que estoy seguro que van a devolver la confianza y pedirles desde aquí a las entidades financieras que esa inyección importante de liquidez la empleen en dar los créditos a las empresas, especialmente a las pymes que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir y a Gerardo, evidentemente, muchísimas gracias por sus palabras. Gerardo y yo somos amigos hace 40 años, somos compañeros de carrera y, por lo tanto, el planteamiento tan elogioso que ha hecho de mí pues tiene mucho que ver con la amistad y con la relación histórica que tenemos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Gerardo. Y a ustedes espero no decepcionarles. Estoy con gripe, o sea que no estoy en el mejor día, pero espero que poder articular con normalidad las ideas que quería plantearles, ¿no? Yo, cuando me pidieron el título de la charla, hablé de política para salir de la crisis. Es decir, yo no voy a hablar del sector financiero. Evidentemente tendría que hacer una introducción pasando por el sector financiero, porque la crisis española no es del sector financiero. Nuestros problemas específicos en nuestra crisis tienen mucho más que ver con la economía real y con un déficit por cuenta corriente del 10% del PIB que problemas financieros que sí vienen en gran medida del exterior. Es decir, evidentemente, sin resolver el problema financiero, no son resolubles los problemas de la economía real, pero los problemas de la economía real no se resuelven porque se resuelva el tema financiero.
Y, por lo tanto, creo que hay que partir de ese punto y hacer una reflexión, y yo de lo que más sé es de la economía real que de la economía financiera. Hemos pasado unos momentos, y estamos pasando unos momentos muy difíciles, causados por muchos motivos. Hay muchos motivos por qué se ha creado una crisis financiera internacional, desde un exceso de liquidez, una brutal liquidez generada por muchos motivos, entre otras cosas, por una innovación financiera muy fuerte que generó mecanismos de generación de liquidez continuos. Cuando hay exceso, al final se utiliza mal. Eso es una experiencia de cualquier texto económico, ¿no? Y el exceso de dinero y la brutalidad del dinero que ha habido a los tipos de interés tan bajos ha generado que se preocupasen menos por el rendimiento y por la rentabilidad de ese dinero y por el riesgo de lo que debería haber sido normal durante mucho tiempo. Ha habido una época en los negocios donde los niveles de apalancamiento han sido altísimos, 15,85, incluso 10,90, es decir, con tipos de interés bajísimos, con una situación realmente, con un estudio de los riesgos muy deficiente y muy insuficiente, porque cuando hay demasiado dinero, como pasó en los años 70 con la famosa deuda americana, al final el dinero hay que colocarlo porque si no, no renta y se termina colocando en inversiones por debajo, con donde la rentabilidad no está suficientemente estudiada y los riesgos son muy altos. Al final hay un problema financiero internacional al cual no voy a entrar, ni soy experto en él, que nos ha generado un arrastre a la economía española, pero yo voy a entrar en el análisis de la economía española. Nuestro problema es que hemos tenido un déficit por cuenta corriente creciente. Hemos pasado en el déficit por cuenta corriente de un déficit del año 2000 del 3,1% del PIB a un 2007 con el 9,6% del PIB. El 9,6% del PIB son 900, más o menos en grandes cifras, 960.000 millones de euros, que evidentemente tenemos que financiar. Es decir, cuando la economía y la situación financiera y la liquidez en el mundo era absolutamente toda la del mundo, no había ningún problema. Pues los 960.000 millones generados en un solo año pues se financiaban sin problema. El problema es que cuando ha habido restricciones financieras nos hemos encontrado que nadie nos financia o que hay graves dificultades para financiar el déficit. Pero aparte de eso, en los últimos años, en la balanza, el déficit es balanza por cuenta corriente, aparte de eso hemos invertido en la economía española, que tiene una tasa de ahorro de aproximadamente el 20%, y que es una tasa de ahorro razonable. Hemos tenido niveles de inversión del 30% del PIB. Quiere decir que hemos tenido que financiar suplementariamente 100.000 millones de euros más. Las emisiones del año 2006 españolas, de la banca española en el mercado internacional, estuvieron por encima de los 200.000 millones de euros. Bueno, cuando no había problema, la economía española iba muy bien, pues las emisiones de toda la banca española se colocaban sin problema, a tipos de interés razonables y todo iba bien, ¿no? En cuanto la crisis financiera internacional restringió los niveles de los créditos a partir del verano del 2007, nos encontramos con un problema, y es que las renovaciones que la banca española tenía que hacer en los mercados internacionales empezaron a convertirse en difíciles o prácticamente en imposibles. Y nos encontramos con un problema de liquidez enorme, que es el que hemos estado viviendo. Como la situación hasta hoy, veremos haré un comentario sobre las medidas de ayer, como la situación hasta hoy era que la banca, y es lógico, se preocupaba primero por su propia situación, que era devolver sus emisiones, que por prestar a los clientes, al final los que están sufriendo es la economía real, a la cual no llega el dinero. Y lo que hemos tenido es un problema en la economía real, donde la empresa, la pyme, que tenía un crédito o una línea de descuento habitual de 3 millones o de 2 millones o de 5 millones, llegabas al banco y te decían que te lo tenían que reducir a la mitad porque no tenían dinero más. Y por lo tanto hemos empezado a vivir un problema gravísimo de tensiones de tesorería en la economía real, en las empresas, que si no se resuelve podría llevar realmente a una catástrofe. Y por lo tanto esa es la situación en la que nos encontramos al día de hoy.
Este problema se veía venir o se viene a venir desde hace mucho tiempo, es decir, las tensiones de liquidez del sistema hace ya tiempo que se están viendo venir. Yo, que no soy un experto en el sector financiero, insisto, publiqué un artículo en El País el 4 de mayo de este año, en el cual decía ya: en las actuales circunstancias creo que el papel fundamental que le corresponde al sector público como primerísima prioridad, y repito lo de primerísima, es la de apoyar al sistema financiero español de tal forma que éste no estrangule la economía de nuestras empresas, sobre todo las pymes. Y esta es una prioridad que no permite demora. La liquidez financiera, la estabilidad del sistema y la restauración de la confianza así lo demandan. Y, por lo tanto, este es un problema que llevamos pues, desde que comenzó la crisis, evidentemente, y empezó los problemas de liquidez, donde las empresas empezaron a tener serios problemas de financiación. Evidentemente, si no se hubiesen tomado las medidas de ayer, pues mi intervención hubiese sido diferente, ¿no? Yo creo que las medidas de ayer van por el buen camino. Lo que hay que ver es cómo se aplican. Porque la preocupación es que el dinero que van a recibir los bancos de verdad llegue a las empresas. Es decir, las empresas españolas, la banca española tiene que devolver todavía de aquí a fin de año entre 20 y 30.000 millones de euros de emisiones que tiene que devolver antes de aquí a fin de año, según las estimaciones que me dieron ayer banqueros importantes. Si reciben 30.000 millones de la primera fase, el fondo es de 30 a 50.000 millones, pues si tienen que devolver 30.000, reciben 30.000, por más que tengan que ir a las empresas, al final la banca, no nos engañemos, lo primero que hará es pagar sus obligaciones, porque si no, pues entraría en problemas serios de solvencia, ¿no? Y, por lo tanto, lo que creo es que hay que primero hacer un seguimiento muy estrecho de cómo se va a utilizar ese fondo para que de verdad llegue a la economía real. Mi preocupación, por tanto, es que ese dinero llegue a la economía real y, por lo tanto, que la gestión de ese dinero garantice. No sé cómo se va a gestionar, no ha habido tiempo todavía para hablar con las autoridades que lo van a gestionar, por lo tanto, no puedo hacer ningún juicio de valor ni cualquier cosa que diría sería apresurada y sería un prejuicio. Y, por lo tanto, lo que sí pido es que se tenga claro que si ese dinero no llega a la economía real, habremos resuelto el problema de los bancos, pero no el problema de la economía española. Lo cual quiere decir que a lo mejor hay que ampliar el fondo para que, aparte de resolver los problemas de los bancos, pues sí haya dinero. Yo estoy convencido que si no está resuelto en primer lugar el problema de la banca, no se resolverá el problema de la economía real. Es decir, y por lo tanto, si no los bancos no tienen el dinero suficiente, mientras llega un momento en que los bancos se presten unos a otros y se recupere la confianza en el sistema financiero internacional, cosa que parece que no va a ir tan deprisa como esperábamos los optimistas, porque todavía se sigue hablando hoy, pues hoy o ayer era el Royal Bank of Scotland, el Barclays, cada día aparecen, no sé, el Unicredit, o sea, diferentes bancos que están afectados en la economía mundial. Pues mientras no se genere confianza, todo va a haber una economía financiera o artificial, apoyada por los poderes públicos y, evidentemente, sin un funcionamiento normal del sistema. Mi preocupación, evidentemente, es que las empresas tengan el dinero normal para financiarse. Hay que asumir ya que no va a volver nunca a haber el dinero que ha habido. Eso son cosas del pasado, es decir, que no vamos a tener liquidez ilimitada, donde la banca te daba el dinero que querías, con años de interés real negativo, es decir, con tipos de interés que ha habido años que estaban por debajo de la inflación, es decir, que eso sí que es fruto del pasado, que no se van a hacer negocios con un apalancamiento del 85%, es decir, que por lo tanto va a haber que poner más capital y va a haber además que pagar tipos de interés más altos. Y que eso va a formar parte de nuestro futuro, por lo menos durante los próximos 5, 6 o 7 años. Es decir, que no se va a volver a la situación del pasado, que ha sido pues un sueño y una época excelente, que ha habido un crecimiento importantísimo de la economía, pero también sería bueno que no condenásemos todo lo que ha sido el pasado, que las innovaciones financieras que ha habido pues no se consideren que todas están mal y que todas han sido un disparate, porque yo creo que están muy bien. Lo que pasa es que el exceso de dinero ha generado poco
poco análisis del riesgo, y que evidentemente el riesgo hay que medirlo en mayor medida, y que la banca tiene que ser más rigurosa en la concesión de crédito, y eso lo vamos a vivir las empresas, evidentemente. Pero también lo que pido es que no se pase la ley del péndulo, a que a todo el mundo se le da dinero y que ahora, aunque haya liquidez, se pase a no dársela a nadie. Y que los departamentos de riesgo, que son indiscutibles, porque cuando te niegan un crédito y te dicen es que el departamento de riesgo no lo ha analizado. Es como lo de la seguridad de los pilotos en los aviones, ¿no? Están muertos. Cuando un piloto dice que no vuela porque el vuelo no es seguro, pues cuando el departamento de riesgo dice que no, pues claro, no voy a perder el dinero. Es decir, por lo tanto, que no se pase de una política donde todo valía a una política en donde nada vale y donde, por lo tanto, terminará estrangulando la economía aunque haya liquidez. Y, por lo tanto, que nos movamos con mucha prudencia y que el sector financiero español recupere su normalidad, su sentido común y su capacidad, que él ha demostrado, y que, evidentemente, tenemos un buen sector financiero, que en ese sí que estamos o hemos estado en una buena situación. Pero hay que volver sobre el problema de fondo, ¿no? Y el problema de fondo es que tenemos un 10% de déficit por cuenta corriente. Y eso, cada año que lo tengamos, lo tendremos que financiar a tipos de interés más altos y más caro. Y no podemos mantener de una manera continuada una economía con esos niveles de falta de competitividad. Y, por tanto, hay que actuar sobre la competitividad de las empresas. Es decir, las políticas que yo creo que hay que hacer y que son fundamentales para cambiar la situación es actuar sobre los factores de competitividad de las empresas. Y, por lo tanto, son políticas de los poderes públicos que fomenten e impulsen la competitividad de las empresas. Y competitividad no es solo productividad. Competitividad es la capacidad de vender en un mercado global, de vender con beneficio en un mercado global. Quiere decir que influyen, aparte de todo lo que es productividad, influyen elementos como marca, como imagen internacional, otra serie de elementos intangibles que permiten que se pueda vender un producto en un mercado internacional a un precio más alto y rentable del que puedan ser los competidores. Y, por lo tanto, hay que trabajar sobre todo ese ámbito en la política económica española, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales, en mi opinión, para una política de fomento de la competitividad? Bueno, yo creo que hay muchísimos, ¿no? Voy a intentar, en los minutos que tengo, ir deprisa con aquellos que considero los más importantes, ¿no? En primer lugar, la política fiscal. Es decir, y dentro de la política fiscal, yo llevo mucho tiempo hablando de que me preocupa mucho más las cuotas a la seguridad social que el impuesto de sociedades. Por muchos motivos. Porque lo que tenemos ahora es una competencia en el mercado mundial con países, mientras competíamos con países que tenían nuestro mismo sistema más o menos social y político, pues estábamos en igualdad de condiciones. Cuando empiezas a competir con países emergentes, te encuentras que tienes un problema diferencial, que es que no tienes sistema de protección social y tú sí. Y que tu sistema de protección social cuesta mucho dinero. Y lo paga solo los productos fabricados en tu país. En el mundo hay alternativas. Dinamarca financia el 100% de su sistema de protección social con IVA. El IVA lo pagan todos los productos que se consumen en el país, estén fabricados donde estén. Y, por lo tanto, hay que hacer una reflexión de cómo, en una sociedad que tiene asumido el sistema de protección social por parte de todo el mundo, que por lo tanto no se pone en cuestión el sistema de protección social, lo que hay que debatir es cómo se financia. Y yo creo que inevitablemente, por más de que genera distorsiones a corto plazo y todas esas cosas, hay que empezar a plantearse de que tenemos que financiar en mayor medida el sistema de protección social con IVA y con impuestos indirectos, con impuestos sobre el consumo, que con cuotas impuestos al trabajo, que implican y que entran directamente en el coste de los productos fabricados en nuestro país. Y ese es un debate que la sociedad española tendrá que abordar antes o después,
A los políticos y a los economistas ortodoxos no les gusta mucho ese debate, porque consideran que es más limpio que las cuentas de la Seguridad Social estén separadas del presupuesto del Estado, pero eso es una falacia. Si el sistema de Seguridad Social quebrase, habría que financiarlo con impuestos y las cuentas públicas tendrían que ir en apoyo del sistema de protección social. Por lo tanto, es verdad formalmente, pero no es verdad de fondo. Y si de verdad el sistema el modelo de financiación es mucho mejor y es mucho más eficiente el de financiar con IVA, pues habrá que plantearse. Hay una consideración sobre el sistema que es que los impuestos indirectos son de derechas y los impuestos directos son de izquierdas. Bueno, yo creo que eso a lo mejor era una verdad hace 30 años, ¿no? Hoy yo creo que eso no se puede sostener de ninguna manera. Sobre todo, además, cuando las cuotas de seguridad social es un impuesto sobre el trabajo. Es decir, al final la empresa lo que cuenta es lo que le cuesta al trabajador, incluyendo todos sus capítulos. Y, por lo tanto, para la empresa la seguridad social es un coste más del trabajador. Por lo tanto, es un impuesto sobre el trabajo. Y, por lo tanto, yo creo que esa es una de las reflexiones. Entre otras cosas, porque ese es un coste. El impuesto de sociedades es un impuesto sobre el beneficio. Quiere decir que ya has ganado beneficio para que lo pagues. La cuota de seguridad social es un coste, ganes o no ganes dinero. Es decir, que por lo tanto ya hay una consideración diferente sobre el asunto. Es evidente que el tema fiscal y el tratamiento fiscal tiene que fomentar el ahorro y la inversión. Y que por lo tanto cualquier planteamiento fiscal que se haga tiene que estar enfocado desde que incentive el ahorro e incentive la inversión. Y, por lo tanto, eso es un poco el comentario que quería hacer sobre el sistema fiscal. Para hablar del segundo tema, hablaría sobre el mercado laboral, ¿no? Yo creo que hay que plantear con claridad. Este es un país donde está asumido por el conjunto de la sociedad también, que tenemos un nivel salarial medio alto y nadie se plantea que haya que bajar los salarios. Pero tenemos que tener una cosa muy clara. Los salarios altos son incompatibles con productividad baja. Y, por lo tanto, de alguna manera, antes que después, mejor, hay que ligar los salarios a la productividad. Es decir, si no mejora la productividad, la subida de los salarios será inviable. Se podrán hacer en el terreno social o se podrán plantear en los convenios, pero conducirán a unos resultados en la empresa que sean insostenibles. Si no asumimos colectivamente, y colectivamente quiere decir empresarios y sindicatos, y si no se asumen los convenios colectivos con radicalidad, el que no se pueden subir salarios si no sube productividad, las cosas irán mal. Porque las organizaciones empresariales, y en eso a lo mejor es una crítica a la COE, plantean con claridad teóricamente el asunto, pero cuando llegan los convenios hay muchísimas medidas que requieren concretar eso en el terreno de los convenios que no se aplican. Por ejemplo, un tema donde sería, por decir de alguna manera, aplicable a corto plazo las mejoras de productividad, el absentismo. El absentismo laboral se ha duplicado en España en los últimos 4 años. Duplicado. Tenemos niveles de absentismo muy altos, con unas diferencias regionales brutales. El País Vasco es la región o la autonomía con menor absentismo, del orden del 3%, y hay alguna provincia andaluza que está por encima del 12%. Y, por lo tanto, pues evidentemente con un absentismo del 14% que hay en una provincia andaluza, pues es inviable ninguna actividad empresarial, ¿no? Pero las medidas que podrían o que harían controlar el absentismo más, como el sistema de controlar las bajas, si se paga el 100% desde el primer día, todas estas cosas, hay que llevarlas a los convenios. Y a la hora de llevarlos a los convenios, no hay, en la mayor parte de los convenios, la situación de verdad de presión para tomarse el tema en serio. Es decir, que este es un tema en serio que de hecho tiene que tomar el conjunto de la sociedad española, que los sindicatos tienen que asumir el riesgo. Y con los sindicatos pasa lo mismo. Tú hablas con el secretario general del sindicato y te dice que está absolutamente a favor, que el absentismo es intolerable. Pero cuando bajas de ese nivel, se terminó. Es decir, y eso son medidas de resultado a corto plazo.
Porque evidentemente la productividad vía inversión y en mejoras tecnológicas, que también es necesario, y que por lo tanto, hablando de esto, no se pueden paralizar las inversiones. En la situación financiera actual, donde se corre el riesgo que ante la falta de liquidez haya un colapso de inversiones, si queremos mejorar la productividad, no se pueden paralizar las inversiones. Pero las inversiones por mejora tecnológica son mejoras a medio y largo plazo, mientras que el absentismo es una mejora a corto. Pero hay que planteárselo como un problema que tenemos que asumir, es decir, todo el mundo tiene que tener claro, y el conjunto de los trabajadores, que su trabajador que esté al lado falte a trabajar X días al año porque tenga depresión o por no saber por qué motivos, le va a incidir en su salario. Y que no hay, es una falsa solidaridad el encubrir todo la picaresca que hay en el absentismo. Es decir, no podemos soportar el nivel de absentismo que tenemos. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que en cada tema concreto habrá que profundizar buscando cómo mejoramos la productividad, pero que no son sostenibles salarios altos con productividad baja. Y, por tanto, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que la productividad camine hacia mejoras y que los trabajadores tengan claro que el salario solo se puede mejorar, de verdad, si con mejoras de productividad. Otro tema muy importante es el suministro y la garantía de los servicios públicos a precios estables y con calidad adecuada. Y me refiero a energía, agua, telecomunicaciones. Es decir, España tiene problemas serios en agua y en energía. La gestión energética española y la gestión del agua dejan mucho que desear. Es decir, no tiene ningún sentido el coste, la utilización de energía. Somos un país que la utilización de energía por unidad producida estamos muy por encima de la media de los países eficientes. Por lo tanto, tenemos un tema de exceso de consumo energético, tanto en la industria como en los hogares, que tenemos que cuidar. Y el sistema global energético hay que hacer una reflexión sobre él. Porque lo que no tiene sentido es la situación actual, donde el sistema cuesta más de lo que recoge por las tarifas. Quiere decir que con el llamado déficit tarifario estamos pasando a que alguien pagará en el futuro, no sé si nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros hijos o los consumidores o el Estado, pagarán el déficit que está produciendo ahora. El Estado tiene un compromiso con las empresas eléctricas de que le paga tanto por unidad producida y las tarifas recaudan menos. O las tarifas están mal, que hay parte que el tema tarifario está mal, por un problema de que la tarifa que entra es el coste marginal de la última unidad que ha entrado en el sistema. Y las tarifas están mal, y yo creo que están mal, y que hay que revisar el sistema tarifario, pero probablemente hay que subirlas en cualquier caso. Es decir, lo que en este momento está sucediendo es que alguien nos está subvencionando el consumo energético. El alguien, a lo mejor somos nosotros mismos, nuestros hijos o los impuestos. Si queremos ahorrar energía, no tiene pies ni cabeza que nos estén subvencionando el consumo. Entonces, habrá que plantearse el sistema y habrá que plantearse las fuentes de energía y habrá que plantearse sin prejuicios. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que plantearse el futuro con la apuesta por las energías renovables, sabiendo que a corto plazo significan una inversión y que las energías renovables a corto plazo cuestan más que otras, pero donde tienes que ver si quieres apostar por las energías renovables, donde España tiene potencia, porque tenemos sol y no tenemos petróleo, y donde, con todos los riesgos, hay que evaluar los costes de oportunidad de todos los modelos energéticos, sin renunciar a priori por motivos ideológicos a ninguno. Es decir, yo no estoy a favor de la energía nuclear, pero tampoco estoy en contra. Creo que hay que ver cuáles son más eficientes, los costes que producen y los problemas que crean. Cuando se dice que la opinión pública está en contra de la energía nuclear,
la opinión pública está en contra de la energía nuclear, en primer lugar, porque está muy mal informada, y en segundo lugar, porque también los gestores de la energía nuclear han hecho tales disparates que han ayudado muchísimo a que esté en contra. Es decir, cuando cada vez que hay un problema lo ocultan, pues entonces es evidente que era una desconfianza añadida brutal. Es decir, los incidentes últimos que ha habido en las centrales nucleares han retrasado las centrales nucleares, no sé si meses o años, ¿no? Porque han generado y aumentado la desconfianza. Es decir, cuando hay un problema, en vez de comunicarlo, que además eran problemas que no eran graves, lo que hacen es ocultarse, generan desconfianza. Y por lo tanto, tenemos un problema global con todos los defectos que él tiene, que hay que abordar y que hay que abordar pronto, porque las soluciones energéticas requieren mucho tiempo y estamos en una situación de eso. Y el agua lo mismo. El agua tiene una gestión disparatada, por motivos históricos, porque los regantes tienen derechos históricos, no sabe por qué, ni qué historia se los ha concedido, ni en función de qué, ni si la historia les da un derecho para toda la vida, de todo, además a venderlo y a no solo a utilizarlo, sino a vender su derecho, que se sabe, no sabe si un rey moro le dio o no sé qué. Es decir, hombre, tengo que plantear las cosas con un poco más de rigor y con un poco más de actualidad, ¿no? Y gestionar el agua como es debido. No estoy, insisto, no estoy hablando en nada concreto, no voy a hablar si hay que hacer trasvases o no hay que hacer trasvases. Lo que creo es que el agua no puede costar en unos sitios 100 veces más que en otros, para el mismo uso. O ser gratis el agua para algunos cultivos agrícolas, que luego hay que subvencionar porque no los consume nadie, y en cambio ser carísimo para otras cosas que son rentables socialmente. Es decir, que simplemente hay que poner racionalidad, y hay que gestionar el agua con criterios, sentido común y racionalidad. Y que eso hay que abordarlo también. Son problemas muy difíciles. Toda la vida en España, yo soy alicantino, donde hay escasez de agua y la gente se ha matado por el agua. Es decir, que no es un problema. El agua es un tema muy caliente y muy primario, pero algún día habrá que planteárselo con racionalidad, ¿no? No vamos a poder vivir siempre en la irracionalidad y en los derechos históricos, ¿no? Otro tema importante para la competitividad de las empresas es el exceso de regulación español. La gente no tiene conciencia, y los políticos y diputados menos, de que todas las leyes cuestan dinero. Y mucho dinero. Y que la aplicación de cualquier ley cuesta mucho dinero. Y que alguien la paga. Normalmente las empresas. Que si la repercuten al consumidor si pueden, y si no, pues se joden y lo pagan ellos. Pero eso es una realidad. Y se sigue midiendo la eficiencia de los parlamentos por el número de leyes que hacen, cuando tendría que ser lo contrario. El modelo de mejor gobierno es el que gobierna con menos leyes. La Cámara de Comercio de Barcelona hizo un estudio hace un año que en Cataluña a las empresas les eran aplicables 21 a 22.000 normas. Cuando hay 21.000 normas aplicables, es imposible que nadie las conozca. Quiere decir que se convierte en arbitrariedad, que se aplican el que quiere a quien quiere. Es decir, hay que regular muchísimo menos y mejor. Es decir, esa respuesta, esa tendencia española de que surge un problema que calienta la opinión pública e inmediatamente hay que hacer una ley, esos calentones de opinión pública tienen consecuencias desastrosas. Porque hay leyes que luego son un desastre, son inaplicables, están pensadas en un caso, pero como hay que aplicarlas luego a todos, no, la aplicación general es un desastre. Es decir, y lo que se encuentra más es una burocracia que todos los estudios de la OCDE, del World Economic Forum, todos dicen que tenemos la burocracia más costosa de los países de la OCDE para las pymes. La más costosa, la número 1. Eso es un coste que quita competitividad. El Gobierno ha empezado un camino de reducción de trabas burocráticas a las empresas. Hubo un acuerdo de hace aproximadamente un año de la Unión Europea que acordó reducir el 25% las medidas, los trámites burocráticos europeos a las empresas, y los países acordaron reducir también el 25% de sus medidas. Estamos colaborando muy activamente, en colaboración con la COE, en
en ayudar al Gobierno, porque el Gobierno lo primero que se planteó es que no sabía qué trámites burocráticos tenían que cumplir las empresas. Y acudió a la CEO y a nosotros, tuvimos una cena con el ministro Jordi Sevilla, que está por aquí, por cierto, y que nos convocó a pedirnos colaboración precisamente para hacer un mapa de trámites burocráticos y plantearnos cómo podíamos reducirlos. Porque la burocracia se crea y luego se pierde. Ya no se sabe cuál existe, ni algún ministerio sabe todos los trámites burocráticos, pero globalmente no. Y muchos ministerios no saben la mitad de los que tienen. Por lo tanto, ese es otro tema importante. Otro tema importante es la seguridad jurídica y el sistema judicial. Es decir, el sistema judicial español no da respuesta a las necesidades de las empresas. Un sistema judicial que tarda en tener una sentencia definitiva 9 años, en 9 años ha pasado de todo ya. Entre otras cosas, han podido desaparecer esa empresa, la sucesora y la siguiente. Eso genera una picaresca de que hay gente que juega con eso, simplemente. Es saber que es que, como no va a tener que resolver el problema definitivamente hasta dentro de 9 años, pues mientras tanto, arrea. Entonces hay que cambiar y hay que invertir dinero en el sistema judicial. Es decir, el sistema judicial tiene problemas que se ven en los periódicos escandalosos de compañerismo malentendido de los jueces, de politización, muchos temas. Pero evidentemente lo primero que tiene que tener son los medios necesarios para poder funcionar. Y exigir a los jueces que se comporten como un funcionario más. Y tengan un horario de trabajo que no tienen y que por lo tanto tengan que acudir a los juzgados de tal hora a tal hora y que tengan un comportamiento determinado y que resuelvan los problemas en un tiempo determinado. Y eso significa, entre otras cosas, invertir más dinero. No solo, pero desde luego invertir más dinero. Si queremos una justicia eficiente y rápida, hay que pagarla. Tenemos otro problema, que es que el país tiene un espíritu empresarial escaso. Está mejorando en los últimos años, es decir, tenemos falta de vocaciones empresariales. Entre otras cosas porque la cultura que se transmite en el sistema escolar no es precisamente proempresarial. Tenemos una contradicción que demuestra ese sistema y es que hay menos vocaciones empresariales cuanto más alto es el nivel educativo. Es decir, cuanto más años la gente estudia, sobre todo en la universidad, menos vocaciones empresariales. La mayor parte de las vocaciones empresariales son en gente que no tiene estudios. El sistema educativo lo que forma es funcionarios o empleados, directivos, pero no empresarios. O sea, el sistema educativo tiene aversión al riesgo y transmite. Luego, evidentemente, la formación histórica en nuestra historia y la formación católica tampoco es muy dada al impulso empresarial. Es decir, eso está muy ligado. Cuando tú ves las orientaciones que dan los orientadores escolares y todas esas cosas, no van precisamente por el camino de plantearse tu propia vida como una experiencia independiente y personal a través de la creación de una empresa. Al final, la tendencia a decir, como se decía antes, los salarios de la administración son pocos, pero el pan es blanco, pues, es decir, ese es el ideal de toda madre, es que su hijo sea abogado del Estado o diplomático. Si es homosexual, diplomático, así le ve poco. O sea, quiere decir que claramente tenemos que simplemente estamos en un mundo al cual no corresponden los esquemas educativos. Y entro en el tema de la educación, ¿no? La educación española no responde en absoluto a las necesidades de la empresa y del empleo, en ninguno de sus niveles. No voy a hablar muy largo porque es evidente el fracaso estrepitoso de la enseñanza del inglés, es decir, donde el 90% de los alumnos que terminan el bachillerato no hablan ni una palabra de inglés.
el 90%. Y por lo tanto, algo que se sabe que hay que aprender inglés hace 40 años, o sea, que no es un problema de este gobierno, ni del PP, ni del anterior socialista, es un problema del sistema educativo, que nadie ha sido capaz de cambiar. En parte por problemas sindicales, porque claro, un inglés, pues no se podía traer extranjeros para enseñar inglés. Y si los españoles no lo sabemos, pues no lo va a enseñar mi madre, que no lo sabe. Es decir, que es un tema evidente. Es decir, hemos llegado a contradicciones ridículas que nadie, por el motivo que sea, les ha enfrentado. Y por lo tanto no hablamos inglés. Y ese es un problema serísimo. Yo presido Aldeasa, que es una empresa que vendemos en los aeropuertos, y no hay manera de encontrar a un señor que no sea universitario y que hable inglés. Con lo cual tienes que contratar universitarios y en cuanto encuentran un trabajo mejor se van. Y tienes un índice de rotación absolutamente brutal. Porque nadie habla inglés. Pero eso, que es una anécdota, grave, pero no deja de ser una anécdota, cuando tú te planteas en qué es lo que necesitan las empresas hoy y qué es lo que forma el sistema educativo, pues te das cuenta que el sistema educativo español es un sistema relativamente decente, yo diría que digno, transmisor de conocimientos. Pero no transmite, ni se plantea, que es más grave todavía en muchos casos, la transmisión de valores y de habilidades. Y hoy son más importantes los valores y las habilidades que los conocimientos. Hoy es más importante saber dirigir un equipo, es más importante manejar nuevas tecnologías, es más importante saber enfrentarse y tomar decisiones, saber enfrentarse a un problema. Hoy es más importante saber escribir un documento, saber hablar en público, saber aprender y saber estudiar que los conocimientos que en concreto. Entre otras cosas, porque los conocimientos hoy hay una realidad nueva, que es que están todos en la red. Que es que hoy para adquirirlos no se necesita una clase magistral de un profesor en la universidad sin la cual no tienes acceso al conocimiento, sino que en la red hoy está casi todo. Y si a ti te han enseñado a aprender y a utilizar la red como fuente de conocimiento, pues tú puedes acceder a la red. Si no te han enseñado eso, estás muerto. Y por lo tanto hoy, para el sistema productivo, son más importantes las habilidades que los conocimientos. Entre otras cosas, porque los conocimientos se quedan obsoletos y las habilidades no. Y luego esta es una sociedad que no se atreve a enfrentarse en reconocer cuáles son sus valores sociales. Yo creo que no es verdad que no los tengamos, yo creo que tenemos unos valores bastante asentados, pero nadie se atreve a ponerlos sobre la mesa. Y por lo tanto a transmitirlos de manera ordenada, adecuada a través del sistema educativo. Entonces hay grandes debates, que se generan grandes problemas políticos, cuando la mayor parte de los valores compartidos son los mismos. Y eso sería bueno que un día lo solucionásemos. Y eso sí que es un problema de los dos grandes partidos, que tienen un día que plantearse la política desde el acuerdo y no desde el desacuerdo para resolver este tipo de problemas. Pero desde luego si el sistema educativo no cambia, el que está en mejores condiciones, cuando tú ves los datos de la gente que sale del sistema educativo, es la formación profesional. Más del 70% de la formación, más del 80% de los estudiantes que salen de formación profesional trabajan en lo que han estudiado, mientras que en la universidad no llega al 50%. Y más del 60% de formación profesional se queda a trabajar en el sitio donde hace las prácticas. Quiere decir que la formación profesional tiene muchos problemas. La formación profesional. En primer lugar, no tiene prestigio social. Ningún padre quiere que su hijo haga formación profesional. Pero la culpa, en gran medida, es de los orientadores escolares, que no aconsejan a nadie irse a la formación profesional, solo al tonto, solo al que claramente fracasa escolarmente para otras cosas, diciendo tú haz la formación profesional. No lo plantean como una opción tan digna y tan positiva como cualquier otra. Y hoy claramente una formación profesional, un fontanero gana mucho más dinero que un profesor de instituto. Sí, pero la valoración social sigue muy baja, ¿no? Otro tema importante es que España no tiene imagen país. Y por lo tanto, para la internacionalización de las pymes tenemos un problema serio. No tenemos la imagen que apoye
a la presencia internacional de España, por muchos motivos. Primero, porque nuestra imagen se corresponde mucho más con un país turístico, divertido, lo cual es muy bueno para el turismo. Es decir, mientras España tenga la imagen turística de que es el país más divertido del mundo, el turismo seguirá siendo un éxito, porque la gente paga un plus y paga tarifas más caras, pues se divierte más que en otros sitios. Pero, en cambio, si no tienes acompañado al mismo tiempo una imagen de que tus productos es un país tecnológicamente avanzado, y eso lo ves pues, por muchos motivos. Primero, el 25% de nuestra exportación son automóviles y componentes de automóviles. Y no tenemos ninguna marca española. Es decir, que la gente está a lo mejor consumiendo un producto español fabricado en España y no lo sabe. No tiene imagen de país industrial. Entonces hace falta un esfuerzo en las administraciones públicas, y en concreto de la Administración Central, de crear imagen país. Y de país industrial. No se aprovechan los viajes del jefe de Estado y del Gobierno para crear esa imagen. Es decir, porque no nos atrevemos a enfrentar, a contratar una agencia de comunicación que haga que cuando el rey o el presidente del Gobierno vayan por el mundo salgan reportajes sobre España, su realidad industrial, su potencia económica en la prensa local, porque eso está mal visto políticamente, parece un despilfarro. Con lo cual yo he vivido desde viajes del presidente del Gobierno a la India donde no salió ni una línea en ningún periódico indio. Y dice, bueno, entonces ¿para qué hemos ido? Con una delegación empresarial. Es decir, que por lo tanto hay que plantearse que eso es una prioridad para la exportación de las pymes. Quiero terminar rápidamente, aunque quedan muchas cosas, luego en el coloquio me pregunto ustedes lo consideren necesario. Y voy a entrar en un tema muy conflictivo, pero sí quiero pronunciarme sobre ello. Cuando las administraciones públicas gestionan el 40% del PIB, el cómo lo gestionen es fundamental para la eficacia del país y para los impuestos que tenemos que pagar. Por lo tanto, tenemos que tener un estricto control, la sociedad, sobre la gestión de los servicios públicos. Y los servicios públicos fundamentalmente son dos, donde se gasta el dinero, que es educación y sanidad. La sociedad española ha asumido, y es un éxito socialista, porque era una reclamación de los históricas del socialismo, que ella, voy a hablar de la sanidad porque es menos conflictiva que la educación, pero mucho de lo que digo para la sanidad es aplicable a la educación. Ha asumido que exista una sanidad gratuita, y que, por lo tanto, todas las personas, al margen de sus ingresos y de su lugar de residencia, tengan un catálogo de servicios sanitarios con una calidad determinada. Es una conquista social, sin la menor duda. A partir de ahí, ¿quién presta el servicio? No debería ser un debate político. Lo tendrá que prestar el que lo haga mejor. El Estado lo que tiene que garantizar es la definición del catálogo de servicios. O sea, ¿qué servicios sanitarios se prestan gratuitamente? 1. ¿En qué plazo? 2. ¿Y con qué calidad? 3. Y tendrá que tener el servicio de inspección y los medios necesarios para controlar, lo preste quien lo preste, esos 3 elementos. Ahora, quien preste servicio es un fin, no es un medio. Al revés, es un medio, no es un fin. Lo tendrá que hacer que lo haga mejor. Entonces, cuando se dice que se privatiza la sanidad, no es verdad. Se privatiza la prestación del servicio si es que el privado lo hace mejor que el público. El servicio sigue siendo público, lo paga el Estado. Y garantiza, el que tiene que garantizar la calidad del servicio es la Administración. Eso es su obligación, lo preste quien lo preste. Lo preste el público o lo preste el privado. Pero, por lo tanto, el debate de decir es que el planteamiento, yo que soy socialista, todos ustedes lo saben, cuando se plantea que los socialistas tenemos que defender la prestación pública del servicio, digo yo, ¿por qué? ¿Yo tengo que defender a los funcionarios? No. Yo tengo que defender la existencia del servicio y la calidad del servicio. Pero, claramente, el quien lo preste lo tendrá que prestar aquel que lo haga mejor. Y la sociedad se decantará antes o después, con más o menos conflictos, y cuanto antes se decante mejor, porque lo haga mejor. Bueno, me dicen que tengo que terminar.
Con lo cual, me quedan algunas cosas, pero termino porque efectivamente pues he hecho muy tarde. Muchas gracias. Muy claro y muy bien, presidente. El coloquio lo moderará hoy el maestro de periodista maestro Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y comentarista de ABC y de Punto Radio. Y ha puesto a decir y de La Estrella Digital también. Bueno, muy buenas. Notarán ustedes el efecto benéfico de la gripe. Porque Javier tiene siempre un punto de incorrección que nos viene muy bien a todos, pero con la gripe mejora mucho más. Porque ha dicho lo que piensa de forma ordenada, pero también un poco torrencial, como es él también por su carácter. Tengo 17 preguntas y 10 minutos, o sea que no sé cómo lo vamos a arreglar. Vamos a intentar arreglarlo rápido. Hay una pregunta generalizada, aunque yo creo que ha sido suficientemente respondida, pero debo reiterarla porque me la han trasladado muchos, e incluso doblarla, si no te importa, a tu querido amigo y compañero de tu derecha. Después de lo de ayer, ¿qué os ha parecido bien a ambos? Y pregunta para ambos. ¿Y ahora qué? ¿Que para la próxima semana qué? ¿Qué hace falta? Bueno, en primer lugar, lo que hay que ver es cómo se aplica. La medida de los 100.000 euros es evidente que es un problema internacional, no es una medida imprescindible. En la medida en que lo han hecho otros países, si tú no lo haces, te quedas descolgado y puedes generar ciertos movimientos de capital hacia países donde existan más, por decirlo de una manera, de mayor garantía. Pero no es una medida de alcance importante, en mi opinión. Simplemente es una medida precautoria y está bien. O sea, que además no cuesta nada, o sea, que por lo tanto no le veo el problema. Si se hubiese llevado a sin límites, en mi opinión es un disparate, porque entonces lo puede generar que los bancos se dediquen a ofrecer el 8% de interés a las cuentas o una batalla donde, como al final están garantizados los depósitos, pues pueden entrar en temas ya preocupantes, ¿no? Por lo tanto, creo que los 100.000 euros también. Y el otro problema depende de cómo se aplique y los resultados que tenga. Porque al final, el problema desde el punto de vista de la economía real es que la escasez y la falta de liquidez absoluta de la banca se resuelva y llegue el dinero y llegue el crédito al sector privado y lleguen a las empresas. Entonces hay que ver cómo sucede. Por lo tanto, yo no me atrevo a pronunciarme en absoluto hasta no ver cómo es el funcionamiento. Si el funcionamiento hay que resolverlo por la vía de que el dinero en vez de 50.000 tenga que ser 70.000, 80.000. Lo que sí quiero decir es una idea que no he dicho, es decir, lo que no tenía ningún sentido, ninguno, era que tenemos el país, y eso lo ha vendido mucho el presidente y el ministro de Economía, que como hemos hecho bien en el pasado, tenemos el país con menos deuda pública de Europa y no utilicemos esa falta de endeudamiento para que la economía y el sector privado funcionen. Es decir, íbamos a morir con la podíamos morir con la menos deuda pública del mundo. Entonces, el utilizar la deuda pública para ayudar a la economía real me parece fundamental. Hemos pasado del 37 al 42% de deuda pública con este tema. En primer lugar, esos 5 puntos se van a devolver. Pero en segundo lugar, aunque no se devolviese, es que el 42% sigue siendo una cifra muy baja de deuda pública. Es decir, que por lo tanto, al final, tú lo que tienes que conseguir es que la deuda pública valga para impulsar la economía. Y por lo tanto, esa medida es, en mi opinión, extremadamente positiva. El cómo se aplique y a la velocidad que se aplique es lo que va a hacer que se restaure a corto plazo la situación o no, y hay que ver qué medidas complementarias. Yo lo haría sobre la marcha en función de cómo vaya funcionando. Y Gerardo, pero aprovechando que estás... Muchas gracias. No es mi desayuno, pero bueno, yo ya he dicho al principio que me parecía una medida que era absolutamente necesaria e imprescindible. Hace poco, no muchos días, quizá algunas semanas, yo proponía cosas así. Y bueno, pues ahora veo con suerte que los que me criticaban entonces aplauden la medida ahora. Fenómeno, estupendo. ¿La próxima semana qué? Pues yo me quedo con las últimas palabras de Javier. Probablemente hace falta 30.000 millones más. Y ya es
es bueno que se sepa, Aquí hay personas en esa mesa que seguramente se tendrán que preocupar de eso y sobre todo se tendrán que preocupar de que de verdad los primeros 30.000 millones pues se repartan adecuadamente y lleguen a las empresas. Ese es el tema fundamental, que lleguen a las empresas. Pero como Javier decía que esa cifra es muy aproximada de lo que las entidades financieras necesitan hasta final de año, pues bueno, así, en una primera aproximación, pues parece que hace falta 30.000 millones más. Pero mientras llegan esos 30.000 millones más, pues yo creo que hay que preocuparse en el desarrollo, ¿no?, de esa norma y de alguna manera de esa ayuda, de esa inyección de liquidez al sistema financiero. Hay que preocuparse que la gran parte de esto vaya a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas en general, ¿no?, porque ese es, como Javier ha dicho en su posición y como llevamos diciendo los dos mucho tiempo, desde hace muchos meses, el principal problema ahora del país. Luego hay otros muchos, todos los que él ha mencionado, pero ese es el principal problema de este momento y, por lo tanto, yo estoy seguro que el Gobierno, si ha tomado esta medida, pues es precisamente para intentar solucionar ese grave problema de las empresas, que es la falta de financiación. Bueno, pues vamos entonces con todas las preguntas. Marta Moreno lo que trasladaba ya lo ha contestado. Carlos Pastor dice... ¿estamos pagando los ciudadanos la irresponsabilidad de la banca? No, en primer lugar, esto es un crédito. Lo que se ha hecho es se podía haber hecho por aval, se podía haber hecho, o sea, hay muchas formas de hacerlo, se ha hecho de una manera razonable, se podía haber hecho que el Tesoro avalase a emisiones de la banca privada. Por entrada no se va a dar dinero a nadie, y por tanto no está pagando el ciudadano en este momento nada. Yo sí que creo que el problema es que tiene que haber una evaluación de los activos sobre los que se presta, pues prudente. Porque dice, no, van a tener que estar clasificados como triple A, pero una parte importantísima de la crisis la han tenido las agencias de evaluación, que han perdido, si no el 100% de su credibilidad, el 80%, ¿no? Y por lo tanto las evaluaciones tampoco se han convertido hoy en algo absolutamente fiable, ¿no? A lo mejor sería prudente que se hiciese un descuento sobre las valoraciones o algo así a la hora de dar el crédito. Una cosa que un banquero me decía ayer que llaman en términos un corte de pelo a los activos, es decir, que significa bajar la valoración de los activos en un cierto porcentaje. Manuel Pacho dice, ¿cuándo cree usted que llegarán el efecto de estas medidas a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuándo desearías que tardaran en que llegaran? Hombre, desear que estuviesen mañana, ¿no? Evidentemente, pero esperemos que se articule de la forma más deprisa posible. Yo creo que el Gobierno tiene claro la urgencia y, por lo tanto, que a partir de ahí, pues, que vaya lo más deprisa posible. Nosotros que estamos dispuestos a ayudarle y a colaborar en todo lo que haga falta, supongo que tanto la COE como nosotros, para que el tema vaya más deprisa, ¿no? Luis Losada, que le pasa como a mí, que escribe y luego es difícil de leer, esmérate, majo. Yo hay veces que escribo cosas y luego no me entiendo, cosa que es muy desesperante, pero más o menos entiendo que te quiere decir, el crecimiento del crédito, según el Banco de España, está al 7%, antes estaba al doble o al triple. ¿Crees que hay que acelerar ese crecimiento del crédito? Y luego apunta, Banesto ayer de unos beneficios altos, ¿no se está ayudando a las entidades sin problemas y con mayor solvencia frente a las otras? A ver, se está ayudando a todo el que vaya allí con células hipotecarias o el activo que fuese, de calidad. Y por lo tanto no hay ninguna discriminación de unos frente a otros, más que el que ellos tengan en su activo recogido, ¿no? Es decir, evidentemente resulta que hay un banco que no tiene nada AAA en su activo, pues es que la ha cagado, ya no tiene solución, ¿no? Es decir, que por lo tanto no hay discriminación, ¿no? A ver, los bancos llevan mucho tiempo, no nos equivoquemos, intentando que no les aparezcan morosos, están renegociando créditos, comprando activos a las inmobiliarias para que no le aparezcan como morosas. Es decir, todos los bancos están... Es decir, si al final tú miras al 100% todas las cuentas y todas esas cosas, lo que tienes es un problema de inmovilización en su cartera. Es decir, y eso siempre es preocupante. El que tengas un activo importante, me refiero cuantitativamente, que inmovilizado, pues y por lo tanto una medida que habrá que afrontar y que el Gobierno tendrá que afrontar es cómo estimula la venta de viviendas, porque es lo que puede hacer que ese inmovilizado disminuya. Es decir, mientras no empiecen a venderse viviendas con normalidad, pues todo el sistema tendrá un problema, los inmobiliarios en primer lugar y la banca después porque lo ha financiado.
la financiación a los promotores de la banca española se mueve alrededor de los 350.000 millones de euros. Eso hoy está inmovilizado, porque los promotores no venden un piso. Alfonso Tezanos pregunta qué responsabilidad han tenido los vigilantes del sistema, bancos centrales, auditores, etcétera, etcétera. Bueno, en España el sistema está bien. Puede estar mal. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Si tú tienes una situación de falta de liquidez durante mucho tiempo y los bancos dejan de prestar, como no ingresan por su actividad normal, pues terminarán estando mal. Es decir, los bancos están bien hoy, pero si dejan de operar, pues y los costes se mantienen, pues un día estarán mal. Quiere decir que, por lo tanto, la inspección española, y además ya eso ya he reconocido hasta la prensa anglosajona, ha sido buena. Evidentemente, los sistemas anglosajones, que eran el modelo, sobre todo el americano, ha demostrado en primer lugar el fracaso estruendoso de las agencias de calificación, que es dramático y que ha sido el origen de muchísima parte del problema, y en segundo lugar el que había un sector de la banca importantísimo que no estaba controlado. La banca de negocios no estaba controlada, como muchos se han enterado ahora, de que no tenía ningún sistema de supervisión, y luego que la relación entre el dinero prestado y el capital ha llegado a niveles absolutamente. Me contaba ayer un banquero importante que hay bancos que tenían una relación entre el capital y el dinero prestado de 1 a 100. Con una relación de 1 a 100, cuéntame qué solvencia tiene. Javier Carro hace 2 consideraciones. Una primera, ¿por qué los bancos no dotaron provisiones y durante años sus beneficios fueron enormes? Que lo de las provisiones es relativo, ¿no? No, hombre, yo creo que eso te iba a decir. Es decir, que el problema de esto es que, a ver, cuando se genera una burbuja, yo no he hablado de las burbujas porque no era el tema español, aunque la inmobiliaria tiene... A ver, la burbuja es un tema de la economía histórico, es decir, de repente se generan psicosis que generan burbujas. Hay desde la más divertida que se cuenta siempre, que es la de los tulipanes, donde se generó de repente una especulación en el mundo sobre los tulipanes, en la cual perdió su fortuna hasta gente como Newton, y donde de repente empieza una cosa a subir de valor irracionalmente, de manera absolutamente irracional, pero la avaricia genera que si el de al lado está ganando muchísimo dinero, pues todo el mundo quiera participar en el asunto. Dice, bueno, es irracional, pero si el dinero gana, ¿por qué no voy a entrar yo? Y siempre el que pierde es el último que entra. Son como los temas de las pirámides, ¿no? Pero es evidente que los precios de los pisos en España, en un país que tenemos una población bajísima, y en Madrid, que está en una llanura, los pisos de Alcorcón no podían valer lo que valían, y el suelo de Alcorcón no podía valer lo que valían. Era una cosa, desde el punto de vista racional, evidente. Pero ahí estaba. La gente seguía comprando pisos, no solo para vivir, sino como inversión, porque era donde se ganaba más dinero. Los pisos se habían convertido en un instrumento financiero especulativo. Por eso tenemos el exceso que tenemos. Pero las burbujas son así. Pasó con las .com, donde las empresas perdían dinero y valían 20.000 millones o 50.000 millones de dólares y no hacían más que perder dinero. Es decir, donde se valoraba solo la capacidad de crecimiento y no se ganaban dinero o perdían. Es decir, cosas... Bueno, las burbujas tienen ese elemento donde la gente enloquece y es una mezcla de emulación en la avaricia y de racionalidad, pero que se produce y que dentro de 10 años vendrá otra y se volverá a producir lo mismo. O sea, que no... Hindenburg las llamaba manías en vez de burbujas. Tenías razón. Javier Carro también pregunta, más genérico y concreto, desde las cámaras, ¿cómo relanzar la economía? Bueno, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es apoyar a las empresas para que, pues sobre todo eso, para que encuentren mejores y tengan un entorno mejor de competitividad, ¿no? Yo creo que hoy el tema fundamental es el crédito, y lo que animaría mucho el asunto es que se recuperase en el plazo más corto posible la normalidad en el mercado inmobiliario. La normalidad en el mercado inmobiliario no es que empiecen a construirse las 500.000 casas al año que dicen los expertos que existen como demanda anual estable, sino que empiecen a venderse las que hay. Es decir, eso ya estaría bien, ¿no? A partir de ahí empezaría a deshacerse ese inmovilizado tan importante que existe, y por lo tanto la economía empezaría a recuperar totalmente la normalidad, ¿no? Lola García Paz hace la pregunta clásica que supongo que te hacen siempre, cuotas de las cámaras. ¿Le gustaría que fueran voluntarias?
Bueno, sí, eso no es un problema si me gustaría voluntarios o no. El modelo cameral europeo, continental, que es el que nosotros tenemos, se considera que las cámaras son corporaciones de derecho público que defienden el interés general de la economía y por lo tanto se financian con un impuesto. No es una cuota, es un impuesto que lo recauda en Haciendas y en segunda instancia, o sea que por lo tanto es un impuesto. El problema es que las cámaras seamos capaces de demostrar nuestra utilidad a las empresas y por lo tanto justifiquemos el impuesto que pagan. Bueno, me quedan la mitad de las preguntas. Cajas de ahorro. ¿Es usted partidario de cambiar el estatus, de estimular las cuotas participativas, etcétera, privatización incluso? Bueno, yo creo que no es el momento. O sea, que en un momento de crisis financiero tú te lanzas a eso, pues ya nada más que ver lo que ha pasado con la emisión de la CAM, ¿no? Es decir, que la ha tenido que colocar a través de sus oficinas, colocándosela a los impositores, ¿no? Porque la redemanda institucional no ha funcionado. Es decir, que por lo tanto en una situación de crisis no puedes traer ese modelo. Lo que sí es verdad es que no pueden ser instrumentos financieros de los políticos de turno para hacer operaciones que no tengan la base de rentabilidad adecuada. Israel García Juez. No digo que no tengan que estar los políticos. Los políticos tienen que estar, pero tienen que tener una gestión profesional. Israel García Juez hace la hipótesis, pregunta si a los pequeños empresarios se les puede decir que la crisis durará menos de 2 años. Y añade, recuerde lo que es abrir un negocio a pulmón todos los días. Lo de a pulmón nunca lo había oído, está muy bien. Hombre, yo he sido pyme, o sea, que es empresario. Yo he dirigido empresas grandes, pero he sido pequeño empresario. Y sé lo que es pagar una nómina a fin de mes, todos los meses, donde llegan muchos, el día 29 no tienes el dinero, tienes que buscarlo para pagarlo, o sea, que sí lo sé. Por eso es muy preocupante que desaparezcan empresas que estaban empezando a desaparecer por la falta de crédito, que ya se habían conseguido colocar en el mercado. Por eso es muy grave. Y por eso llevamos moviéndonos, tanto la COE como nosotros, intentando que el gobierno tomase las medidas que ayer tomó. 2 años la crisis. Yo creo que es impredecible. Puedo ser optimista y decir que 6 meses, pero dentro de 6 meses me dirán, digo, pues mire, a ver, la parte internacional es una parte. Y esa nosotros no tenemos capacidad. Todo el mundo creía, cuando empezó, que iba a estar en marzo del 2008, iba a estar resuelto, cuando empezó en el verano del 2007, y mira cómo estamos hoy. Cuando se aprobó el plan Paulson ya está resuelto y después del plan Paulson las bolsas han bajado más y todo está todavía más en dudas, porque el sistema está en duda. Mientras el sistema financiero está en duda, hay una parte que nos viene de fuera. La parte nuestra depende de cómo hagamos los deberes. Es decir, nuestra competitividad, en lo que yo planteo hoy, está en nuestras manos. Depende del tiempo en que seamos capaces de hacerlo, el gobierno y las empresas y los trabajadores. Bueno, vamos ya con esa otra parte. González Buesa pregunta, además, ¿hay medidas de carácter fiscal, presupuestario, que puedan animar a la inversión, especialmente en las pymes? Bueno, evidentemente, el sistema fiscal español tiene que replantearse entero. Yo no me he entrado en hacer una reforma fiscal global porque quizás no sea el momento, ¿no? En una situación como esta, plantearse una reforma fiscal. Pero tiene muchísimas incoherencias. No puede ser que el impuesto de sociedades tenga 13 puntos de diferencia con el marginal del IRPF. Porque entonces ya Paco Fernández Ordóñez en su época decía que él no conocía, no tenía ningún amigo persona física, todo el mundo eran personas jurídicas. Es decir, porque claro, todo el que pueda y tenga cultura, pues cotizará por sociedades. Si hay 13 puntos de diferencia, pues es decir, que el sistema fiscal tiene incoherencias serias y hay que replanteárselo globalmente. Pero ese es un tema que requiere aliento a largo plazo y en una situación como esta no es el momento de planteárselo. Pero es evidente que hay que crear un sistema fiscal que incentive más el ahorro y que permita. Está muy bien la medida de hacer desaparecer el impuesto del patrimonio. Y lo digo como socialista porque no tiene sentido que pagues 20 veces por el dinero que has ahorrado. Es decir, no solo lo pagué cuando lo generé, pagué renta, sino cada año por haber ahorrado tengo que seguir pagando impuestos. Pues es un disparate, es decir, no tiene sentido. Dice que usted es muy rico. A lo mejor resulta que hay que pagar más impuestos sobre la herencia, si el problema es que usted es rico porque lo ha heredado.
Pero, desde luego, no tiene sentido pagar sobre el dinero que tú tienes, sin distinguir el origen. No tiene ningún sentido decir que usted paga todos los años porque ha ahorrado. Pues entonces no ahorraré, me lo gastaré. Paco decía aquello de que todos mis amigos se apellidan SL. Claro, eso. Que no conocía a ninguna persona física, todas eran personas jurídicas. Miguel Ángel Gallardo le pregunta, ¿cambiaría en algo la ley concursal, la ley recién estrenada? Uf, eso no puedo responder porque es un tema muy gordo. No es... Me derivaría mucho tiempo. Álvaro Renedo, mi paisano, le pregunta, hablando de productividad y de absentismo, como has hablado, ¿habría que avanzar en el tema del despido? A ver, yo creo que despedir arbitrariamente hay que pagarlo. Lo que yo creo es que en el sistema español todos los despidos se declaran improcedentes. Y claro, lo que hay que diferenciar es el despido procedente del improcedente. Mientras vayamos y los empresarios en parte asuman que los despidos, como te lo van a declarar improcedentes, mejor que los pactes desde el primer día a un coste por encima del normal y estés pagándolos a lo que estás pagando. Es decir, yo creo que el sistema judicial no funciona tampoco correctamente en ese tema. Es porque si declarasen procedentes los despidos procedentes y pagases 20 días por año, o no pagases nada, perdón, y se declarasen objetivos de verdad, los que son objetivos. Yo cuento una anécdota que he tenido real, como presidente de Aldeasa también. Nosotros perdimos el concurso de las tiendas del aeropuerto de Tenerife Sur y tuvimos que echar a todos los empleados y no teníamos negocio, si nos habían quitado el espacio donde estaba montado el negocio. Y nos despedimos por despido objetivo y nos lo han declarado improcedente. Si resulta que yo no tengo dónde montar el negocio, y si eso no es causa objetiva, que venga a deslover. Francisco de Palacio del Periódico de Cataluña también pregunta por el despido, pero a Carlos Pastor le ha suscitado el tema que has planteado de los salarios altos y su compatibilidad con la productividad y dice, ¿pretende usted poner tope a los salarios de los altos cargos o de los altos ejecutivos? Desde el punto de vista económico no tiene mucho sentido. Otra cosa desde el punto de vista moral. Es decir, eso genera escándalo y a lo mejor este país que tiene una moral católica y yo que también la tengo, pues a lo mejor nos parece escandaloso, pero reconozco que es desde el punto de vista moral, que desde el punto de vista económico, lo que sí tiene que plantearse es un sistema de incentivos que no termine perjudicando al sistema. Es decir, el sistema de incentivos americanos, como eran incentivos exclusivamente basados en los resultados del año, lo que incentivaba era las inversiones de riesgo a corto plazo, que eran más rentables, el año que viene lo que pasase con ellas, que venga Dios del Rey. Dos preguntas últimas. A mí me ha dado licencia José Luis para pasarme hasta las 10 y 20, o sea, no. Pablo Conejero le dice, ¿por qué se ha posicionado de forma... ¿por qué no se posiciona de forma concreta con la energía nuclear? Dice, ha expresado sus reflexiones de una forma muy moderada. Ha sido la zona, digamos, ¿cómo diría yo?, fina. No, porque no soy un experto como para tener absolutamente claras las conclusiones de los riesgos que significa la energía nuclear. Es decir, hay un tema que hay que reconocerlo con un cierto valor, ¿no? Y es que no ha habido ningún pueblo de España que haya aceptado el cementerio nuclear en los últimos 4 años. Cuando el cementerio nuclear iba con miles de millones de euros de apoyo, de subvenciones y de todas estas cosas, ¿no? Bueno, eso tiene un valor, ¿no? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que nadie va a aceptar la energía nuclear, la sociedad española, si no hay un debate previo que convenza a la gente de que la energía nuclear no implica riesgos. Es decir, cuando tú lees las encuestas de opinión hoy, son absolutamente antinucleares. Quiere decir que hay que convencer a la población española de que la energía nuclear es necesaria. Y para eso tienes que tener los razonamientos suficientemente claros y con las seguridades necesarias para hacerlo. Y yo no soy un experto. Si yo fuese el experto número 1 en energía nuclear y tuviese eso claro, lo diría así de tajantemente. Lo que creo es que hay que abrir el debate. Lo que no puede es ignorar esa realidad. Del debate saldrá lo que tenga que salir, en función precisamente de las respuestas técnicas a esos asuntos, ¿no? Sí digo que, desde luego, de cara a la opinión pública, la gestión que ha habido de los últimos incidentes de Ascó y Vandellós es espantosa. Pero cuando hay un problema y te lo ocultan, pues la gente desconfía.
Hay una última pregunta que quizá la mejor respuesta la tiene que dar José Luis convocando un debate sobre la materia, porque la pregunta de Alfonso Jiménez es ¿cuál es su posición respecto a la inmigración? A ver, yo creo que la inmigración, cuando hay decenas de puestos de catálogo que el español no quiere hacer, pues lo tendrá que hacer alguien. Es decir, si no hay nadie que quiera ser barrendero, pues no vamos a barrer las calles. O sea, las calles van a acumular toda la mierda del mundo. Y quiero decirte que por donde la migración es necesaria porque la sociedad española tiene, como ha pasado en otras sociedades, una serie de... ha progresado y hay cosas que no quiere hacer. Por un lado. Y por otro lado también nos faltan técnicos. Eso es evidente en una serie de casos. Por lo tanto, necesitamos emigrantes. Es verdad que la migración tiene que estar controlada porque si no genera un problema. O sea, las ONGs bienpensantes no asumen el problema de que si tú aceptas emigrantes sin límites no puedes gestionarlos luego. Ni tienes recursos y generas xenofobias. Por lo tanto, hay que generar un modelo de gestión de la inmigración que es muy difícil en todos los países del mundo. Lo gestione la derecha o la izquierda. Es decir, la gestión de la inmigración es muy compleja porque tiene efectos positivos y tiene efectos negativos. En España hasta ahora ha tenido muchísimos más efectos positivos que negativos. Es innegable. Es decir, en cuanto a cualquier balance que hagas es extremadamente positivo. Pero si puedes encontrarte que en un momento determinado los elementos negativos pues aumenten. Pues muchas gracias, Javier. Cúrate. Se te nota que el esfuerzo, yo creo que nos conviene a todos que te cures. En nombre, yo creo, de Asisa, de British Telecom y de Red Eléctrica que nos han convocado, me parece que va a hablar en nombre de todos ellos Luis Argüello. Luis. Pues, don Javier, una vez más, en nombre de los patrocinadores que acaba de citar nuestro moderador, me corresponde agradecerle su presencia aquí y la claridad con lo que nos ha expuesto su análisis sobre la productividad en nuestra nación. Es una pena que le hayan cortado el tiempo. O sea, esperamos conocer lo que faltó, buscándolo quizás, como usted nos ha dicho, dado que todo el conocimiento está en la red, en la propia red, para lo que le emplazo a que lo instale. Y no me resisto a contestarle por alusiones. Es decir, no todas las madres quieren que sus hijos sean abogados del Estado. Dice, algunos las desobedecemos cuando quieren que seamos notarios y nos hacemos abogados del Estado. Muchas gracias y cuídese esa gripe.